Vorterix MDQ. Dos guerras mundiales. 3 lupas. 5 continentes. 7 plagas. 1000 historias. Un programa. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa sobre la Tierra. Mañana y seguimos con Vuelta por el Universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música hasta las 10 en Vorterix Mar del Plata 104.5, en un programa hoy recibiendo la llegada de la primavera en todo el hemisferio sur. Me imagino que en este país también, ¿no? Estarán celebrando la llegada. Y bueno, hoy se lo vamos a preguntar porque a las 9 y 10 de la mañana lo vamos a escuchar, lo vamos a ver. A Carlos Paredes, periodista, conectamos con Lima, Perú. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día y bueno, feliz comienzo de la primavera. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Sí, en esta parte del planeta estamos empezando esta primavera que siempre trae alegría, color, flores, ¿no? Así que por aquí en Perú también estamos muy contentos de este cambio. Lástima que ahora se va a marchitar la primavera cuando tengamos que hablar de este personaje, ¿no? De este sujeto del que vamos a dedicarle unos minutos, porque me ha llamado mucho la atención esto de despedirlo con los máximos honores, ¿no? Y decretarle 3 días de duelo nacional a un expresidente que polarizó el país durante décadas y que estuvo en prisión, que lo habían condenado a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos. Llama mucho la atención esto, digo, ¿le cabe las generales de la ley por ser un expresidente o fue demasiado premio para este condenado? Sí, Marcelo, Fujimori es un personaje que definitivamente polariza el Perú, es muy controvertido, así como tiene detractores muy duros que lo califican de asesino, de dictador, de corrupto. También tiene, y no pocos, muchos defensores que casi lo enaltecen y dicen que es un héroe nacional porque hizo 3 cosas que para ellos son suficientes para darle esta categoría, ¿no? Terminó con el terrorismo, estabilizó la economía que recibió con una hiperinflación acumulada de 1.000.000% en los 5 años del primer gobierno de García, del 85 al 90, e inició lo que se llama la senda del crecimiento económico del Perú, que ha sido constante hasta que llegó la pandemia, ¿no? Así que es un personaje con claroscuros, con motivo de su muerte y el funeral de Estado que le ha dado, como tú explicabas, el gobierno débil de Dina Boluarte. Se ha visto esta polarización nuevamente. Y respecto a si le correspondía o no, la ley no precisa si estos funerales de Estado, en teoría le corresponden a todos los expresidentes, se hace una discriminación o no a los que han sido calificados de dictadores o autócratas, o los que violaron la Constitución flagrantemente, como es el caso de Fujimori, que el año 92, a 2 años de iniciarse su primer mandato, porque intentó tener 3, hizo un autogolpe de Estado, convirtiéndose en un dictador para todo efecto práctico, porque no solamente disolvió el Congreso de manera ilegal, sino que tomó el Poder Judicial,
el Ministerio Público y los medios de comunicación, Marcelo. Te cuento, en ese año yo era muy joven, tenía 22 años, pero ya trabajaba en periodismo y me chocó de manera absolutamente fuerte cómo llegaron militares armados y en tanquetas a tomar las redacciones de los medios de comunicación. Es decir, un golpe de Estado a la usanza de la década del 70 de nuestras dictaduras militares, como la sufrieron también ustedes allá. Así que Fujimori es un tipo controvertido y en el balance que se ha hecho con motivo de su muerte se ha visto pues lo bueno, lo malo y lo feo de sus 10 años y 5 meses que estuvo en el poder, ¿no? Yo me había olvidado de que este ser siniestro había ejercido, no solamente tenemos el nuestro, ¿no? Este degenerado moral de Alberto Fernández, ejerciendo violencia de género con su mujer, sino también a este cretino de Fujimori con Susana Higuchi, ¿no? Por denunciar una corruptela de ropa que enviaban desde Japón a Perú y que dicen que los familiares de Fujimori se quedaban con esas donaciones de ropa y que la vendían en el Perú. O sea, la gente de Japón enviaba ropa, donaba ropa para la gente carenciada, ¿no? Llegaba a la presidencia de Fujimori, Susana Higuchi ve que la ropa no llegaba a los necesitados, sino llegaba a manos de los familiares de Fujimori para vender esas prendas en cualquier lugar de Perú, ¿no? Por eso, por esa denuncia, a Susana Higuchi después le tocó el acoso, la tortura y el electroshock. Sí, escucharon bien, el marido le practicaba electroshock a su mujer, a la madre de sus 4 hijos. Un verdadero degenerado, ahora que está tan de moda, ¿no? La palabra degenerado, ¿no? Que la utiliza tanto Javo, un verdadero degenerado humano, inhumano en este caso. Marcelo, no exageras cuando hablas de electroshock en el caso de la ex primera dama Susana Higuchi. Efectivamente, cuando Fujimori es elegido de manera sorpresiva el año 90 presidente del Perú, ganándole nada menos que a Mario Vargas Llosa, que una semana antes de la elección era considerado el presidente electo, en el Japón, viendo las imágenes tan terribles de un país al borde del colapso, porque el año 90 el Perú tenía terrorismo galopante a punto de hackear al Estado, tenía hiperinflación, tenía corrupción, tenía mucha pobreza, alrededor del 60% de la gente estaba debajo de la línea de la pobreza. Viendo estas imágenes casi apocalípticas, los japoneses, que por primera vez en el mundo tenían un descendiente suyo como presidente de un país, se conmovieron e iniciaron cadenas de solidaridad y mandaban todo tipo de ayuda a Perú, y una de esas ayudas era en especies, como tú dices, ropa, etcétera. Y Fujimori había puesto a su cuñado, al esposo de su hermana Rosa, Víctor Aritomi, como el embajador de Perú en Tokio durante los 10 años que estuvo de presidente, ¿no? A través de él es que pasaba esto que tú cuentas, que se quedaban con lo mejor la familia Fujimori, tomando además el nombre de la primera dama, porque ella presidía una fundación que se supone iba a ser la intermediaria para canalizar este tipo de donaciones. Ella, en marzo de 1992, hace una denuncia pública y un mes después, Fujimori hace el autogolpe de Estado y después la encierra a Susana Higuchi en el propio Palacio de Gobierno, suelda la habitación en la que ella estaba, y hay un documental que le recomiendo que se llama La caída de Fujimori, que lo ha producido una cineasta estadounidense, la cineasta Perry, donde ella recupera del archivo periodístico de Perú la comunicación de un reportero de la televisión local con Susana Higuchi por teléfono celular, y ella dice: estoy detenida en el Palacio de Gobierno, no puedo salir, me han soldado la puerta de mi cuarto. Y luego aparece un estado de salud calamitoso, por eso electroshock tú no exageras, y de ahí nunca se recuperó Susana Higuchi, hay que decirlo. A veces cuando declaraba a la prensa lo hacía de manera descoordinada, una tipa muy inteligente, ingeniera civil, además una profesional destacada, y después ella se convirtió incluso en candidata presidencial de la oposición, llegó a ser diputada de la oposición, y en septiembre del año 2000, cuando se
hace público el primer Vladivideo, que es este registro inequívoco de la corrupción obscena en la que terminó la década de Fujimori, ella estuvo en el partido que presentó esa prueba y estuvo en la rueda de prensa cuando se presenta la primera prueba irrefutable de la corrupción de Fujimori. Sí, Carlos, buenos días. No, y me parece importante también sumar, además de estos hechos de corrupción y de la denuncia de su ex mujer, ¿no? Digo, Fujimori estuvo preso por crímenes de lesa humanidad y consiguió finalmente un indulto también muy cuestionado dentro de Perú y que también le costó caro a Pedro Pablo Kuczynski. Sí, Fujimori, ingeniero, matemático puro, su vida política está asignada con números y símbolos, ¿ya? Él gobernó 10 años, 5 meses, estuvo preso 16 años. Fugó del Perú, renunció desde Japón por fax, estuvo 5 años en Japón, blindado, obviamente seguro, pero por algo que hasta el día de hoy no se conoce con exactitud qué motivo lo llevó a tomar un avión y aterrizar en Santiago de Chile, el 2005. En Santiago de Chile es detenido, se le da arresto domiciliario y la Corte Suprema evalúa el pedido de extradición de Perú, le tomó 2 años. El año 2007 llega a Lima extraditado y el 2009 se le sentencia por crímenes muy crueles. Básicamente, la muerte y desaparición de 9 estudiantes y un profesor de una universidad pública que se llama La Cantuta, acusados de ser terroristas, senderistas, y luego la muerte de unos heladeros en una quinta muy pobre del centro de la ciudad que se llama el caso Barrios Altos. Es decir, ha sido sentenciado por homicidio calificado, por tortura, por secuestro. Claro, hay una discusión técnica en Perú porque en esa época el Perú no había adherido al Pacto Internacional de Roma que introduce en la legislación internacional los delitos de lesa humanidad y los hace imprescriptibles. Por eso es que algunos defensores de Fujimori dicen, no, él nunca ha sido sentenciado por lesa humanidad, pero sí fue sentenciado por graves delitos contra los derechos humanos que terminaron pues con el asesinato de estas personas. Ahora, fue indultado el 2017, en Navidad del 2017, por el presidente Kuczynski. Ese indulto fue cuestionado e invalidado. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció, volvió a la cárcel y hace poco, en diciembre del año pasado, a través de una sentencia del Tribunal Constitucional que validó su indulto original, además un indulto humanitario, porque se supone se estaba muriendo desde el 2017, es una narrativa que ya los peruanos no creían, y de manera sorpresiva, fíjate, cuando sale del penal, en febrero le detectan un nuevo tumor en la lengua, él tenía ya neoplasias en la lengua desde que era presidente, el año 96, esta vez más grande y debajo de la lengua era inoperable, pero cuando los médicos le hacen un tratamiento de quimioterapia, radioterapia, se dan cuenta que ha hecho metástasis y le agarra el pulmón. Se le ha hecho un tratamiento innovador, inmunológico, dicen los expertos. Su médico tratante salió a explicar a la prensa y parece que eso devastó la vida, el organismo de Fujimori en pocas semanas y terminó falleciendo la semana pasada. Bien, sí. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Bueno, se hablaba de que Fujimori podía llegar a ser candidato a presidente en el año 2026. Bueno, eso obviamente no va a pasar. Digo, puede ser que otra vez Keiko se presente y que debido a toda esta revisión por ahí que hay del gobierno de Fujimori y que quizás hay también alguna especie de evaluación de algunas cosas positivas, eso influya en la elección y que Keiko tenga mayores posibilidades que las que tuvo hasta el momento. Sí, interesante tu pregunta. Fujimori, este personaje odiado y también querido en el Perú, los que lo quisieron, hicieron que lo eligieron 3 veces presidente, el año 90, 95 y el 2000, aunque la última reelección estuvo cuestionada y se habló de fraude incluso. Y los que lo odian, que es el antifujimorismo, hicieron que su hija Keiko no sea elegida presidenta
en 3 oportunidades. Pasó como favorita la segunda vuelta, el 2011, el 2016 y el 2021 no salió electa. ¿Ok? Es verdad que la propia Keiko Fujimori, mira, fíjate cómo se usó al padre, ¿no? Sabiendo que el padre ya tenía un cáncer bastante avanzado, hace poco, hace un mes y medio, dijo Oronda que el próximo candidato del Fujimorismo iba a ser Alberto Fujimori, ¿ok? Y Alberto está fallecido. La pregunta que se hace el Perú es si el Fujimorismo va a sobrevivir sin Alberto Fujimori. Si Keiko, la heredera política del padre, va a tener la posibilidad de canalizar a estos peruanos que todavía lo recuerdan y lo consideran un gran presidente, para intentar por cuarta vez la presidencia de la República y a ver si en esta oportunidad la alcanza. Ahora, yo veo un panorama bastante complicado porque en el Perú primero hay una crisis muy severa de representación. Los niveles de aprobación en general de toda la clase política son paupérrimos, yo diría ya acercándose al error estadístico. La presidenta Boluarte tiene 95% de desaprobación, el Congreso tiene 96% de desaprobación y hay 40 potenciales candidatos presidenciales en una elección absolutamente atomizada. Claro, el Fujimorismo puede tener 6-8% de esas preferencias que para todo efecto práctico serían minoritarias, pero con eso puede pasar a la segunda vuelta. Imagínate cómo estamos. La pregunta es, ¿con quién va a pasar a la segunda vuelta? Si es con un radical de izquierda, que hay varios, Humala, el hermano del expresidente Antauro, es uno de ellos, o hay otros parecidos, o con un radical de derecha, que también están proliferando. Acá le llamamos la derecha bruta y achorada, ¿no? Que puede ser. Entonces se dan las condiciones para que radicales de un extremo o del otro pasen a la segunda vuelta con Keiko, y ahí los peruanos de nuevo nos vamos a someter a esta tortura de decir cuál es el mal menor, ¿no? No vamos a votar a favor de alguien, sino para que el otro no llegue a la presidencia. Y si esto pasa, yo no me atrevería a dar ningún vaticinio, porque Keiko Fujimori, las 2 últimas veces que pasó a la segunda vuelta, era la favorita con 5 o 6 puntos de ventaja y terminó perdiendo, porque si algo ha construido el Fujimorismo es el partido político más importante, el anti-Fujimorismo. ¿Puede ser esa derecha Rafael López Aliaga, esa derecha bruta? Mira, Rafael López Aliaga es el alcalde de Lima actualmente, en teoría el segundo puesto político por elección más importante, pero ya va a cumplir 2 años de gestión y la verdad, como limeño, te digo, como habitante de esta ciudad caótica, lo está haciendo muy mal. Y para postularse tendría que renunciar a la alcaldía, cosa que se va a ver también como un menosprecio a la ciudad que lo eligió, ¿no? Yo no creo que tenga chances de ser se está postulando más bien un tipo, guardando las distancias, mediático, que tiene un show de la televisión. Él dice que no es periodista, pero hace periodismo, parecido al Milei que se hizo famoso en la televisión comentando temas de economía, muy radical, muy confrontacional con la izquierda, y que ya se ha inscrito en un partido político y se da por descontado que podría ser un candidato de esta derecha que estamos conversando. Muy bien, para cerrar el tema, tengo entendido que el Congreso no le autoriza la salida a Dina Boluarte para ir a la Asamblea de Naciones Unidas. Sí, por primera vez el Congreso, que tiene un pacto tácito de gobierno con Dina Boluarte, le ha negado este permiso, por una razón muy simple. Hay cosas internas que están muy mal manejadas. Una de ellas es la inseguridad ciudadana, que en el Perú se ha vuelto un tema muy pesado, y por otro lado se están incendiando grandes territorios de la Amazonía peruana y el gobierno ni siquiera declaró en emergencia estos territorios, así que el Congreso le ha dicho por primera vez: no te voy a dar permiso, porque primero quédate a solucionar los problemas domésticos y no estés pensando en irte a Nueva York para hablar pues en Naciones Unidas, ¿no? Los analistas dicen que esto sería el inicio de una ruptura, de una fisura en este pacto tácito de cogobierno con el Congreso, ¿no? Bien, ¿me recordás cuándo son las elecciones presidenciales en Perú? Mira, Marcelo, en teoría, esta gestión presidencial debe terminar el 28 de julio del 2026, pero en Perú, Dios. si hay algo
que es claro es que los presidentes no están terminando su mandato. Imagínate, en los últimos 8 años hemos tenido 6 presidentes. En teoría debería ser el 2026, en abril la primera vuelta y en mayo, junio la segunda vuelta. Si es que Dina Boluarte termina su mandato. Claro, por eso es tan cambiante la realidad política de tu país no sabemos. que nadie puede predecir nada. Bueno, querido, como siempre, te mando un abrazo grande a la distancia. ¿Cómo anda mi amigo Horacio Potestá, que hace tanto que no sé nada de él? Muy bien, Horacio se está dedicando básicamente a la academia. Él es profesor universitario de 2 buenas universidades acá, la Universidad Católica y la Universidad de Lima, y está dedicado a temas académicos, digamos. Bueno, mandarle muchos saludos. Y para cerrar el tema Fujimori, yo soy de los que consideran que la muerte no angeliza a una persona, porque dicen, uy, pobrecito, se murió. No, si naciste mal nacido morirás. La muerte para mí no angela a personajes siniestros. Esa es mi consideración y así lo pienso y así lo siento. Acá en Perú se está hablando del legado de Alberto Fujimori y claro, hay gente que dice, el legado es monstruoso, ¿no? Porque si hay algo que hizo pésimo Fujimori fue envilecer a la clase dirigente, porque a través de su monje negro, este tipo Vladimiro Montesino, corrompió, y él tenía una frase muy perversa, decía, el 95% de la clase dirigente o se vende o se alquila. Al otro 5% que se resiste, le encuentro los cadáveres que tiene en su closet o finalmente los asesinos. Y ha habido varias muertes ahí, empezando por el cardenal peruano, el dueño de un periódico y varios más. Tremendo. Que hasta hoy no se esclarece. Tremendo. Querido, como siempre, un gusto. Gracias por la buena predisposición que siempre tenés para con nosotros. Un abrazo grande a la distancia. Un abrazo primaveral y latinoamericano. Gracias a ustedes. Nos vemos a la próxima. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Chao. Muy bien, la palabra de Carlos Paredes, periodista de Lima, Perú, en diálogo exclusivo, hablando de la muerte de Fujimori, de este ser siniestro, ¿no?, que dividió las aguas tantos años en Perú, y obviamente también hablando un poco de actualidad del país. Sí, porque Fujimori si bien es el pasado, forma parte de la actualidad. Es la actualidad, el fujimorismo, El fujimorismo. Y me parece importante esa pregunta que dejó picando Carlos Paredes, que se preguntan los peruanos, ¿no? ¿Habrá un fujimorismo sin Alberto Fujimori? Vamos a recordar en la música las campañas electorales, antes de que estuvieran los jingles, eran más de discurso, pero luego aparecieron los jingles. Y los jingles son estas canciones que, bueno, se asocian con algún candidato. Cuando Fujimori fue por su tercer mandato, una de sus estrategias de campaña fue una canción muy pegajosa de tecnocumbia, El ritmo del chino. Vamos a escuchar un poco para ponerle un poco de alegría y reírnos en realidad, pero sin dejar de recordar lo siniestro que fue Alberto Fujimori para la historia de Perú. Del caviar a la mortadela, como diría Mariana Nanis. También en la selva, el ritmo del chino, y se baila así, y se mueve así. El ritmo del chino es el de Perú 2000, y te gusta a ti, y me gusta a mí. El ritmo del chino es el de Perú 2000. Chino, 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 chino.